Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este sábado 16 de noviembre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, simplemente el día de hoy, tremendo sabadazo para el impresentable de Jorge Romero, el ya dirigente de Acción Nacional, y que el lunes simplemente ya toma protesta. Es lamentable simplemente la manera en cómo se va a seguir desenvolviendo este partido. Y lamentable porque hay que ser directos, ¿eh? Se necesita una oposición. Pero bueno, qué genial sería tener una oposición que se dé a respetar. O al menos pensábamos que iban a cambiar las cosas, pero no. El día de ayer fueron a hacer simplemente este show ahí a las afueras de la Comisión de Derechos Humanos. Después de hacer simplemente el drama por la ratificación de Rosario Piedra como titular de la CNDH. Como bien comentan aquí en redes, Jorge Romero es títere de Marco Cortés y nos damos cuenta porque repite las mismas tonterías de Marquito. Los panistas insisten en asistir a instancias internacionales para traicionar a México y ganar lo que perdieron en las casillas. Miserables. Y esta fue una de las palabras que ayer se los presentamos en el canal de Jorge Romero. Creación de una comisión ciudadana que defienda los derechos humanos, en virtud de que esta instancia, por lo que han descrito, pues no podría o no tendría, digamos, con qué cara defender los derechos humanos. Gracias. A reserva de lo que quieran complementar mis compañeras y compañeros senadores, te diría, claro que vivimos en un país, querido Héctor, en donde todas las instancias nacionales, o casi todas, van cayendo como piezas de dominó ante el control de la 4T, una por una. Y por supuesto que habremos de acudir en este y en muchísimos temas más a instancias internacionales, con una 4T que ya hasta con el derecho convencional, es decir, hasta con los tratados constitucionales, quiere dejarlos en un plano secundario a las leyes secundarias de este país. Claro que lo habremos de hacer en este y en cualquier otro tema. Y también te lo digo, más allá de lo que constituyamos como cuerpo, como organización que tú mencionabas, lo que más vamos a hacer es convocar a todas las personas en este país a que despierten de lo que es la 4T, que cómo nos dicen exagerados a los de la oposición, cómo nos dicen que exageramos en que son un gobierno autoritario. Es que ¿qué más pruebas quieren? Aquellos que hace 20 años cuando eran oposición decían que existía un hiperpresidencialismo en México, que se quejaban de que no había división de poderes porque el legislativo le cumplía todo al ejecutivo, los que se quejaban de que el poder judicial estaba cooptado, los que se quejaban de la persecución política a opositores, del silenciamiento a periodistas, ellos que hoy gobiernan, como lo decían hace 20 años, y mírenlos hoy, a la 4T, qué bonitos que se ven. Yo por eso digo, y no me voy a cansar en repetir, que eso es la cuarta transformación. Se transformaron en exactamente todo aquello que hace 20 años juraron combatir. Eso es la 4T, su única transformación. Pues así va a ser simplemente la forma en cómo se va a dirigir, y qué bueno, quien simplemente terminó de hacer pedazos en pleno sábado a Jorgito Romero o Romerito fue el periodista Hernán Gómez, quien le sacó simplemente, miren, todo el historial de este impresentable, ahora presidente, y también terminó de acabar con la oposición, puesto que ya no existe la oposición. Escuchen ustedes.
Desde hace mucho tiempo que la oposición está completamente extraviada. El término de paniaguados con el que Noroña se refiere a los panistas, de verdad que les hace justicia. Pero en general, todos los partidos de la oposición, los liderazgos del PRI, del PAN, del PRD, han sido quizás el mejor activo de la 4T. Al PRD ya lo llevaron a su desaparición y el PRI y el PAN pues no podrían estar más desacreditados con las gestiones de Marco Cortés y Alito Moreno. Uno no puede más que preguntarse hasta cuándo piensan despertar. Parecer todavía no piensan hacerlo porque, aunque usted no lo crea, han elegido como nuevo dirigente nacional ni más ni menos que a Jorge Romero Herrera, algo así como el jefe de la pandilla, el líder del cártel inmobiliario en la Benito Juárez. ¿Se acuerdan ustedes de este personaje? Repasemos un poquito su trayectoria para ponernos en perspectiva. Jorge Romero comenzó en las Juventudes Panistas, dirigiendo el instituto local en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Ahí conoció a su no tan perspicaz amiguito Marco Cortés. También ha sido diputado en varias ocasiones, 2 en la Ciudad de México y 3 a nivel federal, contando la legislatura actual. Pero realmente en donde, digamos, trascendió Jorgillo, fue cuando gobernó la entonces delegación, hoy alcaldía Benito Juárez, esto entre 2012 y 2015. Ahí fue donde él forjó a la camarilla panista que hoy es conocida como el cártel inmobiliario, al que obviamente él niega pertenecer o haber pertenecido. Pero, ¿qué fue la trama del cártel inmobiliario? Bueno, pues los muy creativos gobiernos panistas de la Benito Juárez implementaron un mecanismo de sobornos en el que favorecían a constructores con permisos para construir algunos pisos por encima de los permitidos a cambio de jugosas prebendas. Muchas veces los funcionarios de esta alcaldía eran premiados con algún departamentito por sus finas atenciones o con otro tipo de beneficios. La Fiscalía de la Ciudad de México tiene identificados al menos 130 edificios que fueron alterados por este esquema, contando hasta 264 pisos de más. ¿Se imaginan ustedes el dinero que representan 264 pisos de más en una alcaldía como la Benito Juárez, que, bueno, pues obviamente ahí la tierra tiene un valor muy importante, el uso de suelo tiene una muy buena plusvalía, pues bueno, son 100 pisos más, 264 pisos, son 100 pisos más que los que tiene el Burj Khalifa, la torre de las torres más altas del mundo en Dubái, nada más para que ustedes se den una idea. Bueno, pues el PAN intentó expandir su negocio a toda la Ciudad de México cuando impulsaron como candidato a gobernar la demarcación a Santiago Taboada, mejor conocido hoy como Santiago Tejada, uno de los colaboradores más cercanos a Jorge Romero. Pero como la ciudadanía no les dio su apoyo, el negocio pues no les salió y tuvieron que buscar una alternativa. Ahora el cártel inmobiliario se traslada a las oficinas del Blanquiazul en lo que parece una clara intentona por construir una candidatura presidencial para Jorge Romero. Las críticas en contra de Jorge Romero llegan por todos lados. Desde la presidenta Claudia Sheinbaum, que exhibió en la mañanera recientemente la forma en la que Felipe Calderón se expresaba de Jorge Romero. Así que, bueno, hasta sus propios colegas panistas lo descalifican. Miren ustedes. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Es el jefe del cártel inmobiliario. Este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción,
Así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha. También personajes del propio Blanquiazul, como Manuel Gómez Morín, el nieto del histórico fundador del PAN, don Gómez Morín, y aseguró en entrevista para Sin Embargo que la llegada de Jorge Romero a la presidencia del PAN será el final del partido. Y otro, que sea del fin del PAN. Yo estoy seguro que en su momento, Margarita Zavala denunció los malos manejos en la Comisión de Reconstrucción por los sismos de parte de Jorge Romero y su aliado Mauricio Toledo. Y basta ahorita, tú ves en la Comisión de Reconstrucción. ¿De los sismos? Ahí de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. Se llama Jorge Triana, ¿no? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Distinguir. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente. Y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Es en este clima que llega Jorge Romero a la presidencia del PAN. A eso hay que sumarle la división en la militancia, porque bueno, a pesar de obtener 80% de los votos, solo participaron 43% de los militantes registrados. Es una participación sumamente baja. Miren, francamente, uno podría celebrar que la oposición pues nada más no encuentre rumbo, porque bueno, para mí al menos es una buena noticia que el PRI y el PAN estén lejos de todo horizonte de triunfo. Sin embargo, también tiene una parte negativa, porque cualquier gobierno necesita una buena oposición, incluso para hacer las cosas mejor. Y actualmente, pues, sabemos que la 4T se ha convertido en un poder hegemónico que tiene básicamente el control sobre las decisiones políticas más importantes de este país. Y es que, ¿con qué autoridad el PRI o el PAN pueden presentarse como el dique de contención frente a los excesos de la 4T si a la cabeza tienen a personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés o ahora como Jorge Romero? Para la 4T es muy sencillo impulsar su agenda. La oposición con esos personajes simple y sencillamente los legitima y los fortalece. Ya que toda la gente apoya, pues obviamente con mayor facilidad las iniciativas del oficialismo cuando ven qué es lo que está del otro lado, cuando ven a qué finísimas personas se enfrenta la 4T. Cualquiera obviamente elige la 4T en comparación con esos personajes que controlan la oposición. Pues sí, como comenta, es bueno tener una oposición, pero una oposición que se dé a respetar, no con la dirigencia, o mejor dicho, con la cabeza de estos señores al frente de estos partidos. Ponen cada vez a gente totalmente manchada, a gente ruin, a gente nefasta. Pero bueno, todo sea por seguir controlando el poder, ¿verdad? Que eso es lo único que les interesa a estos señores. Obviamente andan felices, sobre todo Jorge Romero, puesto que el dinero que va a manejar de las prerrogativas del partido, está bueno. Es un botín. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.